Bueno, buenos días. Yo, como ha dicho Bea, os voy a hablar sobre el material del nido, más específicamente sobre las plumas y las plantas y el efecto que tienen sobre la carga bacteriana y el fitness en los pollos. Los nidos de las aves pueden estar infectados por numerosos parásitos y entre ellos se encuentran las bacterias, las cuales pueden ser patógenas para los huevos y para los pollos, especialmente durante la época de cría. Debido a estos efectos negativos, las aves han desarrollado diferentes comportamientos destinados a reducir la carga bacteriana, como la utilización de materiales con propiedades antimicrobianas para la construcción de sus nidos. Uno de los materiales más estudiados son las plantas aromáticas, las cuales pueden reducir la carga bacteriana en los nidos y en los pollos debido a los compuestos volátiles antibacterianos que presentan y son los que pueden ayudar a mejorar la salud de los pollos. Más recientemente se ha estudiado que las plumas que las aves introducen en sus nidos podrían tener este efecto antimicrobiano, debido a la interacción o a las características antimicrobianas que presentan, ya que las bacterias que viven en las plumas podrían segregar distintos productos, propiedades características que lo que hacen es que segregan compuestos antimicrobianos que eliminan o reducen la carga bacteriana que puede haber en el nido. Uno de estos bacilos o bacterias que segrega que tiene estas propiedades es el Bacillus licheniformis, el cual es una bacteria queratinolítica y es una de las principales degradadoras de las plumas, especialmente de las plumas blancas, debido a la ausencia de melanina de estas plumas. Los trabajos que hasta ahora apoyan esta idea o soportan esta idea son los trabajos realizados en golondrinas, los que encontraron que nidos con plumas blancas presentaban una menor carga bacteriana, y los trabajos realizados en estos nidos donde eran las plumas negras o pigmentadas las que tuvieron una menor carga bacteriana en sus nidos. Pero ¿qué es lo que ocurre con los pollos? Que así estas características antimicrobianas tanto de las plumas como de las plantas podrían ser aprovechadas por los adultos utilizando plumas en sus nidos donde pudieran vivir estas bacterias beneficiosas y plantas capaces de reducir la carga bacteriana en el nido y por tanto en sus pollos, mejorando así la salud de estos. Para explorar esta idea lo hemos hecho en una población de estornino negro en la estación de la Calahorra en el año 2012 y utilizamos esta especie ya que utiliza tanto plumas como plantas para la construcción de sus nidos. Para ello lo que hicimos fue manipular la composición de plumas y plantas en los nidos. Para el experimento de las plumas utilizamos o recolectamos plumas de gallina, las cuales antes de introducirlas en los nidos las esterilizábamos, las marcábamos y las rociábamos con el Bacillus licheniformis, una de estas bacterias con propiedades antimicrobianas, para que toda la comunidad y la composición de los nidos fuese la misma. Las plantas verdes que utilizamos fue una mezcla de 4 especies, el marrubio, el lamium, la artemisia y la margarita, las cuales recogíamos diariamente en nuestra zona de estudio para meterlas frescas en los nidos y que así conservaran todas sus propiedades. Los tratamientos que realizamos se siguieron un diseño factorial con plumas y plantas y introducíamos 15 plumas por nido y 1,6 gramos de plantas, que era la media de lo que encontramos en los nidos de estornino otros años. Y realizamos 3 visitas. Una primera visita a los 3 días de la eclosión de los pollos, en el que añadíamos los tratamientos y muestrábamos a los pollos para ver la carga bacteriana que tenían antes de este tratamiento. Una segunda visita a los 8 días de eclosión de los pollos, en el que volvíamos a muestrearlos para ver el efecto de nuestros tratamientos y pesábamos a los pollos. Y por último, una tercera visita a los 14 días de eclosión, justo antes de que volaran los pollos, en el que realizamos una serie de medidas del fitness. Bien, la muestra que cogíamos para estimar la carga bacteriana de los pollos la recogíamos en la piel de la barriga de los pollos con un hisopo mojado en tampón fosfato. Y nuestras variables relacionadas con el fitness fueron el peso de los pollos a los 8 y a los 14 días, la reducción de pollada, la cual tomábamos como el tanto por ciento de pollos que no llegaron a volar, y una medida de la respuesta del sistema inmune, de lisis y aglutinación, la cual estimábamos a partir del plasma de la sangre de los pollos, la cual le realizábamos un ensayo para estimar la capacidad de lisis y de aglutinación frente a un antígeno que para nuestro caso era la sangre de conejo.
Las muestras de la carga bacteriana que recogíamos en el campo las sembramos en 4 tipos de medios. Un medio general para bacterias mesófilas y en 3 medios específicos, para enterococos, enterobacterias y estafilococos. Estas placas las incubábamos y después de este tiempo de incubación contábamos las colonias que aparecían en estas placas y extrapolándolo a la superficie de la barriga de los pollos estimábamos un número de colonias por centímetro cuadrado. Para la carga bacteriana de enterobacterias y estafilococos no encontramos una densidad muy elevada, por lo cual estimamos la presencia o ausencia de estas bacterias en nuestras muestras. Para determinar el efecto de las plumas seguimos 2 aproximaciones. Una primera en la que estimábamos el efecto de nidos con plumas o nidos sin plumas, independientemente de que estas plumas fueran pigmentadas o no pigmentadas, y una segunda aproximación en la que veíamos el efecto de la pigmentación de las plumas, es decir, plumas blancas frente a plumas negras. Así realizamos varios modelos para nuestras variables o distintas variables dependientes, que fueron un primer modelo, un modelo de pluma en el que estimamos este efecto solo de las plumas junto con las plantas, un segundo modelo en el que estimábamos el efecto de plumas blancas frente a plumas negras junto con las plantas, y luego realizamos un tercer modelo solo para nuestras variables de fitness, en el que queríamos ver cómo afectaban las bacterias que habían en el nido a estas variables. Bien, lo que encontramos fue que para la densidad bacteriana que hubo en los nidos fue mucho menor en nidos donde solo había plantas, independientemente de que estas plumas fueran pigmentadas o no pigmentadas. También encontramos que para la presencia de estafilococos, los nidos sin plumas y con plantas fueron los que tuvieron una mayor probabilidad de presentar estafilococos en sus nidos. Pero también vimos que la bacteria o la carga bacteriana afectó a nuestras variables relacionadas con el fitness. Vimos que para el peso de los pollos fue mucho menor en nidos con presencia de estafilococos. También vimos que cuando la densidad de bacterias en los pollos a los 3 días de eclosión fue mayor, la reducción de pollada en estos nidos también lo fue. Y también vimos que cuando la densidad de bacterias en los nidos fue mayor, la respuesta del sistema inmune de los pollos fue mucho menor. También vimos que nuestros tratamientos afectaron a las variables relacionadas con el fitness. Así encontramos que para nidos con plumas no pigmentadas o plumas blancas junto con las plantas fueron aquellos nidos que tuvieron más pollos con más peso. También hubo un efecto de las plumas y las plantas para el peso de los pollos justo antes de salir del nido, encontrando que nidos sin plumas y sin plantas tuvieron más peso, pero si teníamos en cuenta solo los nidos con las plumas, fueron aquellos nidos con plumas no pigmentadas y con plantas las que tuvieron un mayor peso antes de salir del nido. Y por último, también encontramos un efecto de nuestras plumas y plantas en los nidos, en la respuesta del sistema inmune, en el que nidos sin plumas y con plantas tuvieron la peor respuesta inmune. Como conclusión, decir entonces que el material del nido afectó a las bacterias que estaban presentes en la piel de los pollos, que la carga bacteriana afectó a las variables relacionadas con el fitness y que el material del nido afectó a las variables que estaban relacionadas con el fitness. También encontramos una interacción de las plumas y de las plantas, pero no encontramos un efecto solo de las plantas. Quizá pueda ser debido a una débil manipulación de las plantas o a un efecto de los adultos, ya que cuando nosotros metíamos los tratamientos, ellos los sacaban. Pero sí encontramos un efecto de las plumas y especialmente de las plumas no pigmentadas cuando estaban con las plantas. Así como una conclusión general, podríamos ver que estas variables relacionadas con el fitness estuvieron afectadas por las bacterias y estas bacterias, a su vez, por el material del nido, concretamente por las plumas y las plantas. Así, los adultos de estos nidos quizás pudieran estar utilizando las plumas y las plantas para controlar de alguna manera la carga bacteriana que hubiese en sus nidos y reducir el riesgo de infección. Pero también vimos que el material del nido, o las plumas y las plantas, afectaron directamente a las variables que estaban relacionadas con el fitness. Lo que podría sugerir que estas variables de estos tratamientos de pluma y de planta afectaron de alguna forma al individuo, a los adultos, aumentando la inversión parental. Ya que, por otros autores, sabemos
que las plumas y las plantas actúan con una función sexual entre ellos. Muchas gracias.